Hola a todos, bonjour à tous. En este video vamos a hablar de la familia, de la famille y de la posesión. En un primer tiempo vamos a estudiar le verbe venir para hablar en pasado. Vamos a estudiar ahora le verbe venir, que después nos va a permitir hablar en pasado, parler au passé. Donc le verbe venir, c'est un verbe du troisième groupe qui termine en IR, Donc venir, vamos a ver su conjugación, lo tienen que saber de memoria porque siendo un verbo del tercer grupo es irregular y entonces no hay mucha manera de acordarse, hay que saberlo, ¿no? On dit je viens, yo vengo, tu viens, tú venís, il, elle ou on vient, que él, ella o nosotros viene. Nous venons, nosotros venimos. Vous venez, ustedes vienen. Et il ou elle viennent. Il ou elle viennent. Ellos o ellas vienen. Así que la regla para conjugar este verbo du troisième groupe es que tiene tres raíces distintas, trois racines différentes. La première racine va con las tres personas del singular, les trois personnes du singulier. La première racine, c'est vient. Vient es la primera raíz que se va a usar para las tres personas del singular. La deuxième racine, la segunda raíz, es regular, solamente se le saca ir al verbo al infinitivo y se obtiene ven. Ven, que es la segunda raíz del verbo venir. Así que la primera, vient. La segunda, ven. Desapareció la i. Y la tercera raíz, que va solamente para la tercera persona del plural, por ellos y ellas, il et elle, es viennent. Es una combinación de la primera y de la segunda y lleva una doble N. Viennent. Así que la primera raíz, vient. La segunda, ven, sin la I. Y la tercera, viennent. Recuperó la I y además de eso se le dobla la consonante. Así que acuérdense de esas tres raíces. Y a ces trois formes de radical se le agregan las terminaciones, la racine du verbe plus les terminaisons du troisième groupe. Y les terminaisons du troisième groupe sont las siguientes. Pour la première personne du singulier, je, la terminaison es una S, un S. Je viens, se combina la racine, que la vient, con la S que se le pone al final y que no se pronuncia. Je viens. Pour la deuxième personne du singulier, tu, on dit tu viens. Tu viens porque se le agrega una S también que es muda también. Je viens, tu viens, las dos terminaciones son S y S. Pour la troisième personne du singulier, il, elle ou on, la terminación es una T. Un T qui ne se prononce pas. Así que se combina con la raíz vient, se le agrega una T que es muda, entonces lo único que se pronuncia es la raíz. Pour la première personne du pluriel, le nous, se dice nous venons. Se le agrega la terminación ONS, que se combina con la raíz, que es ven, nous venons. Pour la deuxième personne du pluriel, la terminaison c'est EZ, et con Z, que se combina a la raíz vous venez. Et pour la troisième personne du pluriel, la terminaison c'est ENT, ENT, qui se combine à la racine du verbe il ou elle viennent. Il ou elle viennent. Así que vamos a ver algunas oraciones, quelques exemples. Je viens au restaurant avec vous. Je viens au restaurant avec vous significa yo vengo al restaurante con ustedes. Je viens au restaurant avec vous. Je viens y no pronuncio la S. Nous venons chez Marie en voiture. Nous venons chez Marie en voiture. Nosotros venimos de María en auto. La voiture es el auto. Nous venons
tampoco se pronuncia esa S final que tiene la terminación. Nous venons chez Marie en voiture. Et un autre exemple, ils viennent au supermarché avec leurs parents. Ils viennent au supermarché avec leurs parents. Ellos vienen al supermercado con sus padres. Fíjense que acá para decir al supermercado usé un artículo contraído, un article contracté. Supermarché c'est masculin, donc j'utilise au, AU, que significa al. Ils viennent au supermarché avec leurs parents. Así que para resumir, le verbe venir se conjuga je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez et il ou elle viennent. En este último viennent hay que insistir bien sobre la doble N. Atención a la pronunciación, acuérdense que las tres primeras terminaciones du singulier S, S, T ne se prononcent pas y que tampoco se pronuncia la terminaison de la troisième personne du pluriel. La ENT final no se pronuncia con ellos y ellas. Ils viennent se termina con la doble N que se acentúa, pero la ENT final no se pronuncia. Las únicas terminaciones que suenan, c'est les terminaisons du nous et du vous. Nous venons et vous venez. Así que ahora que saben conjugar le verbe venir, le verbe du troisième groupe, que significa venir, vamos a tratar de usarlo para hablar en pasado. Y es un nuevo tiempo que s'appelle le passé récent, o sea, el pasado reciente. Este tiempo se usa para hablar de un pasado muy reciente, de algo que acaba de pasar, que viene de pasar. La traducción va a ser acabar de pasar o venir de pasar. Y para usar este tiempo del pasado es muy cómodo porque puedo usar le verbe venir au présent acompañado por un verbo en infinitivo. Así que es así. Uso le verbe venir que conjugo al presente, conjugué au présent. Después uso la preposición de, así queda de siempre, venir de. Y atrás le pongo un verbo en infinitivo, un verbe à l'infinitif. Y eso me va a permitir de hablar de algo que recién pasó, que acaba de pasar. Por ejemplo, si les digo, le train vient de partir, trop tard, le train vient de partir, significa demasiado tarde, el tren acaba de partir, acaba de irse. Así que es exactamente el mismo uso que en castellano con la expresión acabar de hacer algo que también se usa un infinitivo. On utilise venir de plus l'infinitif. Por eso es tan importante saberse bien el verbo venir, saberlo de memoria, para poder hablar en pasado usando un tiempo en presente, ¿no? ¿Se entiende? Un autre exemple que podemos ver es je viens de m'acheter une nouvelle voiture. Je viens de m'acheter une nouvelle voiture. Acá lo mismo, yo acabo de comprarme un auto nuevo. J'utilise je viens, que es el verbo venir en presente, de m'acheter, c'est le verbe à l'infinitif, etc. Une nouvelle voiture en este caso. Je viens de m'acheter une nouvelle voiture, acabo de comprarme un auto nuevo. Un autre exemple, je viens de sortir du travail, je suis très fatigué. Je viens de sortir du travail, je suis très fatigué, significa yo acabo de salir del trabajo, estoy muy cansado. Je viens, c'est le verbe venir au présent, de, c'est la préposition de, sortir, c'est le verbe à l'infinitif, du travail, etc., el resto de la oración. Así que se entiende que ese verbo venir me sirve para hablar en pasado. Par exemple, sur l'image, en la imagen que tienen en la pantalla, ven un niño, un enfant, con su madre, avec sa mère, en una habitación, y se ve que el niño tenía que ordenar su pieza, ranger sa chambre. Acuérdense que vimos el verbo ordenar, se dice ranger, y tiro todo debajo de la cama. La cama, c'est le lit. Y entonces lo que le dice a la madre es lo siguiente: Ça y est, je viens de finir.
Ça y est, c'est une expression en français qui signifie ya está, ça y est, ya está. No tiene mucha traducción literal, es una expresión, ya está, ça y est. Je viens de finir, yo acabo de terminar, de ordenar, ¿no? Je viens, c'est le verbe venir, de, la préposition de, et finir, c'est le verbe à l'infinitif. Yo acabo de terminar con una cara de contento porque tiró todo debajo de la cama y bueno, y la madre ahí parece enojada. Así que ese verbo se usa para una acción muy cercana en el pasado. Ahora, atención a la prononciación. Attention à la prononciation parce que la préposition de se puede transformar en de apóstrofe si el verbo que sigue empieza con una vocal o una H muda. Avec une voyelle ou un H muet, le de se transforme en D apostrophe. Par exemple, bonjour, vous connaissez un peu Bordeaux? Bonjour, vous connaissez un peu Bordeaux? Non, nous venons d'arriver. Non, nous venons d'arriver. Ese diálogo significa hola, ¿ustedes conocen un poco Bordeaux? No, nous venons d'arriver es acabamos de llegar. Como el verbo arriver, llegar, empieza con una vocal, la A en este caso, a la preposición de se la transformamos en de apostrophe pour avoir une meilleure prononciation, pour une prononciation plus fluide, ¿no? Más fluida. Así que bien, ese de se puede achicar, contraer para estar con una vocal. Y ahora, último uso du passé récent, c'est à la forme négative. ¿Se acuerdan que la forme négative es de ubicar ne y pas antes y después del verbo, avant et après le verbe? Avec le passé récent, le ne et le pas se placent, se ubican antes y después del verbo venir. Avant et après le verbe venir. Y después viene el resto de la oración con el verbo al infinitivo. Y el de también se ubica después del pas. O sea que tengo le sujet, ne, le verbe venir, conjugué au présent, pas, la préposition de, ou de apostrophe si después viene una vocal, et le verbe à l'infinitif. Vamos a ver con un ejemplo. Je ne viens pas de passer devant ce panneau. Je ne viens pas de passer devant ce panneau. Yo no acabo de pasar frente a ese cartel. Je ne viens pas. Acá tengo el ne pas antes y después du verbe vient. Je ne viens pas. Y después viene el resto de passer, etc. Je ne viens pas de passer devant ce panneau. Así que este tiempo, le passé récent, est très utile parce qu'on peut utiliser le verbe venir au présent pour parler d'une action du passé, para hablar de una acción en pasado. Acuérdense que en una clase pasada vimos algo muy parecido avec le futur proche, el futuro próximo, que se usaba sobre el mismo principio avec le verbe aller, conjugado en presente, y el otro verbo en infinitivo. Así que acá es lo mismo, son dos tiempos muy cercanos al presente, uno en el futuro, uno en el pasado, que los dos usan tiempos del presente para conjugarse, así que son más fáciles que usar futuro o pasado. Así terminamos este video sobre la conjugaison du verbe venir et l'utilisation du passé récent.